Buenos días, profesor. En esta oportunidad le vamos a dar un resumen sobre la opinión consultiva solicitada por la República de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, en cuanto a la presentación de la consulta, el 14 de marzo del 2016, la República de Colombia presentó una solicitud de opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal. En cuanto a ello, Colombia puso las siguientes consideraciones. Que esta solicitud de opinión consultiva está relacionada con la grave degradación del entorno marino y humano en la región del Gran Caribe debido al desarrollo de nuevas grandes obras de infraestructura, ya que pueden ocasionar un daño significativo al medio ambiente y también al ambiente marino. En consecuencia, a los habitantes de la costa e islas ubicadas en esta región, que depende de dicho ambiente para subsistir y para su desarrollo. Es por ello que la prevención y la mitigación del daño ambiental en esta zona es un tema de particular interés para Colombia. Colombia presentó a la Corte las siguientes consultas específicas. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.1 del Pacto de San José, debería considerarse que una persona, aunque no se encuentre en el territorio de un Estado parte, está sujeta a la jurisdicción de dicho Estado. También tenemos la otra pregunta que se hace mencionando si debemos interpretar y en qué medida las normas que establecen las obligaciones de respetar y de garantizar los derechos y libertades. Una de las maneras de cumplir esa obligación es a través de las relaciones de estudio de impacto ambiental en una zona protegida por el derecho internacional y de la cooperación de los estados que resulten afectados. Ahora pasaremos al procedimiento ante la Corte. Mediante notas del 18 de mayo del 2016, la Comisión Interamericana había fijado el 19 de septiembre del 2016 como fecha límite para la presentación de las observaciones escritas respecto a la solicitud mencionada, por lo cual invitó a diversas organizaciones internacionales y de las sociedades civiles e instituciones académicas de la región a remitir en el plazo anteriormente señalado su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Y ante ello, el plazo no fue suficiente, por lo que previamente fue prorrogado hasta el 19 de enero del 2017, por lo que contaron con aproximadamente 8 meses para remitir sus presentaciones. Ya vencido el plazo, se recibieron en la Secretaría comentarios adicionales al estado solicitante y los siguientes escritos de observaciones. Ante ello tenemos las presentadas por el Estado de la OEA. Entre ellas tenemos a la República Argentina, Estados Unidos Plurinacional de Bolivia, República de Honduras, República de Panamá. Y dentro de las observaciones escritas presentadas por organizaciones internacionales tenemos la Organización Marítima Internacional, tenemos la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, tenemos Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en sí muchos países, universidades y organismos internacionales se unieron para poder mandar sus observaciones escritas y dar una mayor visión a la problemática que vive Colombia. Y una vez concluida el procedimiento escrito, que fue el 10 de febrero del 2017, se presentó la audiencia pública, la cual se celebró el 22 de marzo del 2017 en el marco del 57 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrado en la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Sobre la competencia y admisibilidad, tenemos en primer término
sobre la competencia consultiva de la Corte en la presente solicitud. Esta consulta ha sido sometida a la Corte por Colombia en uso de las facultades que le otorga el artículo 64.1 de la Convención Americana. Colombia es Estado miembro de la OEA y por tanto tiene el derecho de solicitar a la Corte Interamericana opiniones consultivas acerca de la interpretación de dicho tratado o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en el Estado americano. Sobre los requisitos de admisibilidad de la solicitud, tenemos que la Corte encuentra que la solicitud presentada por Colombia cumple formalmente con las exigencias de lo dispuesto por el artículo 70 y 71 formuladas con precisión. Especificar las disposiciones que deben ser interpretadas, indicar las consideraciones que lo originan y suministrar el nombre y dirección del agente. La Corte reitera también que, como ya lo ha mencionado en otras oportunidades, que la labor interpretativa debe cumplir en ejercicio de su función consultiva, busca no solo desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos, sino sobre todo coadyuvar a los Estados miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la materia y definan y desarrollen políticas públicas en derechos humanos. En cuanto a las consideraciones generales, tenemos sobre el alcance y objeto de la presente opinión consultiva y los términos de la pregunta por el Estado solicitante. Para ello mencionaremos dos preguntas, la cual se hace al Estado colombiano. La primera es: de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1, inciso 1 del Pacto de San José, ¿debería considerarse que una persona, aunque no se encuentre en el territorio de un Estado parte, está sujeta a la jurisdicción de dicho Estado en el caso específico en el que de forma acumulativa se cumplan las 4 condiciones que a continuación se enuncian? Ya bueno, en cuanto a las 4 condiciones, tenemos que la primera es que la persona resida o se encuentre en una zona delimitada y protegida por un régimen convencional de protección al medio ambiente. La segunda es que ese régimen convencional prevea un área de jurisdicción funcional. La tercera, que en esa área de jurisdicción funcional los estados parte tengan la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación. Y por último, tendríamos la pregunta, la 4, como consecuencia de un daño al medio ambiente o de un riesgo de daño ambiental en la zona protegida, los derechos humanos de la persona en cuestión hayan sido violados o se encuentren amenazados. La otra pregunta que se hace el Estado solicitante es: de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1, inciso 1 del Pacto de San José, debería considerarse que una persona, aunque no se encuentre en el territorio de un Estado, podría ser sujeta a la jurisdicción de dicho Estado en el marco de cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental. Para ello tenemos que la Corte entiende que se refiere de manera concurrente a las obligaciones estatales relacionadas en el deber de respetar y garantizar los derechos a la vida y la integridad personal en relación con daños al medio ambiente. También tenemos que a la misma pregunta, la Corte, por el otro lado, también entiende que sobre las obligaciones de los estados parte de la Convención en relación con la protección al medio ambiente, a efectos de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, tanto para daños ocurridos dentro de su territorio como para daños que trascenden sus fronteras. Y con ello estaríamos cerrando lo que se trataría las consideraciones generales. Sobre la estructura de la presente opinión consultiva, tenemos básicamente que es en respuesta a las preguntas realizadas por el Estado de Colombia, en la cual en el capítulo 5 se exponen los criterios de interpretación que serán realizados por este tribunal.
al emitir la presente opinión y bueno, iremos desarrollando los demás capítulos de acuerdo a como ya lo he señalado hasta llegar al capítulo 8. En cuanto a criterios de interpretación, la Corte incurrirá a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual recoge la regla general y de interpretación de los tratados internacionales. Bueno, en caso particular de la Convención Americana, el objeto y el fin del tratado es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, a propósito de lo cual fue diseñada para proteger los derechos humanos de las personas independientemente de su nacionalidad frente a su propio Estado o cualquier otro. También tenemos que la Convención Americana prevé expresamente determinadas pautas de interpretación en su artículo 29, entre la que alberga el principio pro persona. Al dar respuesta a la presente consulta, la Corte actúa en su condición de Tribunal de Derechos Humanos, guiada por las normas que gobiernan su competencia consultiva. Esto sería todo en cuanto a criterios de interpretación. Ahora pasaremos al siguiente punto. Bueno, en cuanto a la protección del medio ambiente y los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, tenemos 2 puntos a tratar. El primer punto, la interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente. Y en un punto B tenemos los derechos humanos afectados por la degradación del medio ambiente, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano. Ahora, en cuanto al primer punto, la Corte nos dice o nos menciona la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la relación de otros derechos humanos. En tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos, estas no podrán ser utilizadas, ya que es perjudicial para los seres humanos. También tenemos que varios derechos de rasgos fundamentales requieren como una precondición necesaria para su ejercicio una calidad medioambiental mínima y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. Ante ello, el Consejo de Derechos Humanos ha identificado amenazas ambientales que pueden afectar de manera directa o indirecta el goce efectivo de derechos humanos en concreto. Ahora, en el punto B, como ya lo mencioné, tenemos los derechos humanos afectados por la degradación del medio ambiente, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano. Ahí tenemos que hacer mención que el derecho a un ambiente sano está reconocido explícitamente en las legislaciones internas de diversos estados, así como en diversos tratados internacionales ya mencionados. El derecho humano a un ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivos. En su dimensión colectiva, tenemos que el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, en cuanto al derecho y al medio ambiente sano, también tiene una dimensión individual, en la medida que que su vulneración pueda tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables a los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia del ser humano. Por ello, mencionamos que es necesario el uso adecuado de nuestros recursos naturales para así hacer efectiva la existencia de la humanidad. Gracias. A continuación pasaré a mi compañera. Ahora pasaré a explicar el punto 7 de la opinión consultiva, que nos habla acerca del término jurisdicción, el alcance que éste tiene, entre otros. Asimismo, la determinación de las obligaciones de los estados respecto a la protección del medio ambiente en esta opinión consultiva.
En este punto, la Corte hace referencia respecto a la primera pregunta realizada por Colombia en su solicitud de opinión consultiva, por lo cual la Corte se pronuncia sobre los siguientes temas. El primero es acerca del alcance del término jurisdicción en la Convención Americana. La Corte hace referencia al pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre este punto en el artículo 1, inciso 1 de la Convención Americana, la cual implica que el deber estatal de respeto y garantía de los derechos humanos se debe a toda persona que se encuentre en el territorio del Estado o que de cualquier forma sea sometida a su autoridad, responsabilidad o control. Un punto importante que hay que resaltar es lo que la Corte dice, y es que recuerda que el que una persona se encuentre sometida a la jurisdicción del Estado no equivale a que se encuentre en su territorio. Es por ello que es importante que dichas circunstancias deben examinarse en cada caso en concreto a efecto de verificar la existencia de un control efectivo sobre las personas. Ya en cada caso se determinará si a causa de la conducta extraterritorial del Estado las personas se pueden considerar bajo su jurisdicción a efectos de la Convención Americana. Como segundo punto, toca acerca de las obligaciones de los estados en el marco de regímenes especiales de protección en materia ambiental. Al respecto, la Corte advierte del cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos o en materia ambiental no es justificación para incumplir otras normas de derecho internacional, incluyendo el principio de no intervención. También la Corte recuerda algo muy importante y es el principio de pacta sunt servanda, el cual exige a las partes en un tratado que lo apliquen razonablemente y de manera que pueda cumplirse su objetivo. Es a consecuencia de esto que los estados partes de la Convención Americana no deben comportarse de forma tal que dificulten a otros estados partes el cumplimiento de sus propias obligaciones en virtud de este tratado. Y esto es importante no solo a efectos de las acciones y omisiones fuera de su territorio, sino también respecto de aquellas que están dentro del territorio que podrían tener efectos en el territorio o habitantes de otro estado. Otro punto que se toca es acerca de las obligaciones estatales frente a los daños fronterizos. De esto es posible concluir que la obligación de prevenir daños ambientales transfronterizos es una obligación reconocida por el derecho internacional ambiental, por el cual los estados pueden ser responsables por los daños significativos que se originen a las personas fuera de sus fronteras, por actividades originadas en su territorio o bajo su autoridad o control efectivo. Como ya se explicó previamente, la segunda y tercera pregunta realizada por Colombia pretende que la Corte determine las obligaciones estatales relacionadas con el deber de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal en relación con los daños al medio ambiente. En respuesta a ello, la Corte estructura de la siguiente manera para responder a la consulta planteada por Colombia. El primero es sobre el contenido y alcance de los derechos a la vida y a la integridad personal. Y el segundo es sobre las obligaciones ambientales específicas de prevención, precaución, cooperación y de procedimiento que se derivan de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal bajo la Convención Americana. Bueno, ahora explicaré un poco de lo que dice la Corte acerca de los derechos a la vida y a la integridad personal en relación con la protección del medio ambiente. La Corte considera pertinente desarrollar de manera conjunta las obligaciones estatales referentes a los derechos a la vida como la integridad personal. Es por eso que se trata los dos en un mismo punto. Bueno, la Corte pasa a establecer y a reafirmar el contenido y alcance de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos a la vida e integridad personal.
Y bueno, la Corte como ha sostenido que como primera obligación asumida por los Estados partes, en los términos del artículo 1, inciso 1 de la Convención, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado. Así, en la protección de los derechos humanos, esta obligación de respeto necesariamente comprende la noción de restricción al ejercicio del poder estatal. Por tanto, los Estados deben abstenerse primero de cualquier práctica o actividad que deniegue o restringe el acceso en las condiciones de igualdad a los requisitos para una vida digna, como lo son el agua y la alimentación adecuada. Y como segundo punto al que el Estado debe abstenerse es contaminar ilícitamente el medio ambiente, de forma que se afecten las condiciones que permiten la vida digna de las personas, por ejemplo, mediante el depósito de desechos de empresas estatales en formas que afecten la calidad o el acceso al agua potable. Como segunda obligación, también está la obligación de garantía. Esto quiere decir que los Estados deberían adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos a la vida y a la integridad. En este sentido, la obligación de garantía se proyecta más allá de la relación entre agentes estatales y las personas sometidas a su jurisdicción, abarcando también el derecho de prevenir en la esfera privada que tenemos que terceros vulneren los bienes jurídicos. Se tiene que proteger. Ahora, en el contexto de la protección del medio ambiente, para el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, los Estados deben cumplir con una serie de obligaciones, tanto para daños ocurridos dentro de su territorio como para daños que traspasen sus fronteras. Es por eso que la Corte examina en los siguientes puntos todo esto. Uno empieza con la obligación de prevención, le sigue el principio de precaución, las obligaciones de cooperación, las obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente. De lo ya antes señalado, vamos a tratar como primer punto la obligación de prevención. La obligación de prevención es un principio del derecho ambiental. Este ha implicado que los Estados tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Este principio fue establecido en las declaraciones de Estocolmo, también en las declaraciones de Río sobre el medio ambiente, y está vinculado a la obligación de la debida diligencia internacional de no causar o permitir que se causen daño a otros estados. Tomando en cuenta que frecuentemente no es posible también restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental, la prevención debe ser una política principal respecto a la protección del medio ambiente, por lo cual la Corte analiza en 3 puntos muy importantes. El primero es el ámbito de aplicación a la obligación de prevención. El segundo es qué tipo de daño se debe prevenir. Y el tercero es qué medidas deben adoptar los estados para cumplir esta obligación. En el primer punto, sobre el ámbito de aplicación de la obligación de prevención, en el derecho ambiental el principio de prevención es aplicable respecto de actividades que se lleven a cabo en el territorio o bajo la jurisdicción de un Estado que causen daños al medio ambiente. Ahora, en relación a las aguas marinas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece una obligación general de proteger y preservar el medio ambiente sin limitar el ámbito de aplicación. ¿Qué tipo de daño se debe prevenir? La Corte concluye que los Estados deben tomar medidas para prevenir el daño significativo al medio ambiente, dentro o fuera de su territorio.
Para la Corte, cualquier daño al medio ambiente que pueda conllevar una violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, conforme al contenido y alcance de dichos derechos, debe ser considerado como un daño significativo. La existencia de un daño significativo en estos términos es algo que deberá determinarse en cada caso en concreto con atención a las circunstancias particulares del mismo. Respecto al tercer punto sobre las medidas que debe adoptar los estados, la Corte ha señalado que existen ciertas actividades que entrañan riesgos significativos para la salud de las personas y por lo tanto los estados están en la obligación de regularlas de manera específica y que dicha regulación incluya mecanismos de supervisión, fiscalización. Un poco entre eso, la Corte especifica cuáles serían los deberes del Estado, como primero señala que una medida que debe hacer es regular, ya que dada la relación entre protección del medio ambiente y los derechos humanos, los estados deben regular en esta materia y adoptar medidas para prevenir esos daños significativos al medio ambiente. Otra de sus obligaciones es la de supervisar y fiscalizar. La Corte considera que todos los estados tienen un deber de supervisar y fiscalizar actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente. Por lo tanto, los estados están en la obligación o deberían desarrollar y poner en práctica mecanismos adecuados e independientes de supervisión. También nos habla de lo que se debe requerir y aprobar estudios de impacto ambiental. La Corte ha señalado que esto debe realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas. En este sentido, ha señalado ciertas condiciones que deben cumplir dichos estudios ambientales. Si bien este desarrollo se realizó respecto de actividades a realizarse en territorios de comunidades indígenas, la Corte considera también que son aplicables para todo tipo de estudio de impacto ambiental. Dichas condiciones son que debe llevarse a cabo antes de la realización de la actividad, realizado por entidades independientes bajo supervisión del Estado, debe abarcar el impacto acumulado y la participación de las personas interesadas. También se debe respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas. Entre otras obligaciones, entre otras medidas que debe tomar los estados o deberes es establecer un plan de contingencia y también mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental. Ahora, mi nombre es Fernanda Vianney García Montesinos y yo les hablaré sobre el principio de precaución, todo lo que esto conlleva y sobre el acceso a la justicia. El principio de precaución se refiere a las medidas que los estados deben adoptar en casos donde no exista una certeza científica sobre el impacto que una actividad pueda tener en el medio ambiente. En ese sentido, la Declaración de Río establece que con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución. Ahora, respecto a la cooperación internacional, el artículo 26 de la Convención Americana establece la obligación de cooperar internacionalmente a efectos del desarrollo y protección de derechos económicos, sociales y culturales. En el caso de actividades o proyectos que puedan generar un daño ambiental significativo transfronterizo, el Estado o los estados potencialmente afectados requieren de la cooperación internacional del Estado de origen y viceversa, a efecto de adoptar las medidas para prevenir y mitigar el daño ambiental posible. Bajo ese sentido, la Declaración de Estocolmo y de Río establece que los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y establecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. Además, la obligación de cooperar se deriva del principio de buena fe, como se ha mencionado en las declaraciones antes expuestas,
por lo que es indispensable para la protección del medio ambiente que los estados trabajen conjuntamente para gestionar y prevenir los riesgos irreversibles al medio ambiente. En ese mismo sentido, dentro de esta obligación, el derecho internacional ha precisado dos deberes exigibles a los estados. El primero es el deber de notificación y el segundo el deber de consultar y negociar con los estados potencialmente afectados. Ahora, respecto al deber de consulta y negociación con los estados potencialmente afectados, esa es una forma de cooperación internacional para prevenir o mitigar los daños transfronterizos. La consulta a los estados que puedan ser posiblemente afectados debe realizarse de manera oportuna y de buena fe. En ese sentido, la Declaración de Río establece que los estados deberán celebrar consultas con los posibles estados afectados en una fecha temprana y de buena fe. Además, en los artículos sobre la prevención de daños transfronterizos se establece que los estados deben celebrar consultas con el objeto de alcanzar soluciones aceptables respecto a las medidas que hayan de adoptarse para prevenir un posible daño transfronterizo o, en su caso, para minimizar el riesgo de causarlo. Respecto al intercambio de información, además de los deberes antes mencionados sobre notificar y consultar y negociar con respecto a los proyectos a los estados, la Corte nota que varios instrumentos internacionales prevén la disposición destinada a facilitar, promover o asegurar el intercambio de información entre estados. Lo anterior sobre conocimientos científicos y tecnológicos que puedan darse. De esta manera, en múltiples instrumentos internacionales se ha dispuesto un intercambio de información interestatal distinta a la información que se debe suministrar como parte del deber de notificación. Es decir, esto sería un extra, por así llamarlo. El intercambio de información podrá ser de particular importancia en situaciones de posibles daños transfronterizos significativos, a efectos de cumplir con la obligación de prevención. Es por ello su importancia. Para continuar, tenemos las obligaciones de procedimiento para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal en el contexto de la protección en el medio ambiente. En este punto encontramos el acceso a la justicia. El acceso a la justicia tiene una relación intrínseca con la participación pública respecto al derecho al desarrollo sostenible y a la protección ambiental. En este sentido, los estados tienen la obligación de respetar y garantizar el acceso a la información relacionada con las posibles afectaciones al medio ambiente. Esta obligación debe ser garantizada a toda persona bajo la jurisdicción de la que se encuentre y en protección del estado del que se encuentre, y debe ser de manera accesible, efectiva y oportuna. Esto implica que el individuo no tenga que estarlo solicitando ni tenga que demostrar interés alguno o un interés específico al respecto. Continuando con lo anterior, la participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos e instrumentos y procedimientos, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas por parte de los estados. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta. En el caso en particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y a la vez mejorar la eficacia y credibilidad de los procesos gubernamentales. En cuanto a los asuntos ambientales o de medio ambiente, la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y conocimientos de las personas, de la ciudadanía, en las decisiones de las políticas públicas que puedan afectar el medio ambiente y sus derechos. Ahora, un tema muy importante es el acceso a la justicia. Esta permite que el individuo pueda velar para que se apliquen las normas ambientales y constituye un medio para remediar cualquier violación a los derechos humanos que hubiera sido causado por el incumplimiento de dichas normas ambientales, lo que puede incluir los recursos y la reparación de lo anterior. Ello también implica que el acceso a la justicia garantiza la plena realización de los derechos a la participación pública y el acceso a la información, como se ha mencionado anteriormente. Esto a través de los mecanismos judiciales correspondientes. Además, el principio desde la Declaración de Río estipula que el acceso a los procedimientos incluye el resarcimiento de los daños y de los recursos pertinentes y que estos deben ser efectivos. En cuanto al acceso a la justicia en casos de daños transfronterizos, se entiende que una persona está bajo la jurisdicción del estado de origen cuando existe una relación de causalidad
entre el proyecto o la actividad realizada o por realizar en su territorio y la afectación de los derechos humanos de las personas que se encuentran fuera de ese territorio. Por tanto, los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las personas potencialmente afectadas por estos daños transfronterizos. En virtud de la norma general de no discriminación, los estados tienen que garantizar este acceso a la justicia sin importar la nacionalidad, la residencia o el lugar en el que hayan ocurrido los hechos y el daño.